¿Te gustaría aprender a gestionar mejor tu dinero? ¿Te gustaría encontrar un equilibrio entre lo que ahorrás y lo que gastás? Mi nombre es Dani Delfín, te doy la bienvenida a este programa llamado Sin Guiones de Instituto Leonardo da Vinci. Vamos a hablar hoy de esta temática tan interesante y tan compleja a veces y tan poco hablada, que es la educación financiera. Voy a presentar a la persona que me acompaña el día de hoy, como todos los días. Vamos a darle una calurosa bienvenida a Soledad Moyano. Sole, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos ustedes que están del otro lado acompañándonos en otro episodio más, el 8º episodio de esta serie de podcast que hemos armado para vos, sin guiones, y justamente lo que tratamos de hacer es contarte sin libreto y sin ediciones un poco todo lo que tiene que ver con distintas situaciones que coyunturalmente nos van interpelando a lo largo de la vida, a lo largo de las semanas, de los días y de los meses. Y hoy, como vos decías, Dani, vamos a hablar de un tema que está buenísimo y que tiene que ver con esto de la educación financiera, que lamentablemente hay tan poca educación financiera y es tan importante, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a desentrañar un poco lo que tiene que ver con ese tema y hoy vamos a tener un gran invitado, lo cual va a estar muy bueno para poder hablar de distintos puntos y de distintos ítems que vamos a tener a lo largo de este programa, que realmente va a dar que hablar. Así que espero que vos, que estás del otro lado, te conectes con nosotros y nos mandes tus mensajes y también dejes tus comentarios, que seguramente nos van a servir para seguir interactuando a lo largo de los siguientes episodios. Correcto. Bueno, vamos a repasar también las redes sociales de Leonardo da Vinci para que la gente pueda encontrarnos por esos lugares. Recordemos que tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos LinkedIn. Y la gente puede encontrarnos como Instituto Leonardo da Vinci. También puede conocer la propuesta académica desde la página web institutoldavinci.com. Así que bueno, Sole, arranquemos de lleno entonces con la temática del día de hoy, que es educación financiera. Sole, ¿a vos quién te enseñó, si es que hubo alguien, a gestionar tu dinero, a gestionar tus finanzas? Bueno, a ver, no tuve una educación financiera específica de decir, bueno, mira, las finanzas se manejan de tal o cual manera, desde un economista, un financiero, no, pero la educación primaria que tuve al respecto de lo que son las finanzas, o mis finanzas o mi economía, tiene que ver claramente con mi mamá y mi papá, ¿no? Sobre todo mi papá bueno, tenés que hacer una listita con los gastos, con cuánto ganás, ¿no? Como el debe y el haber, más o menos en contabilidad, y empezar a entender hasta dónde podés gastar, cómo podés gastar y de qué manera podés invertir la plata que te sobra o la que te sobra, que la podés ahorrar o la podés invertir, ¿no? Bueno, un poco de eso se trataba y tenía que ver mucho con mi papá, ¿no? Que era la persona que un poco me educaba en eso. Claro, y mi mamá también. Vos veías lo que él un poco hacía y ahí vos sabías para qué lado ir. Totalmente, tiene que ver con ellos, ¿no? Que es como, yo creo que en realidad y por eso lo dije, es la educación primaria que tenemos, porque viene mucho de la casa, ¿no? De mamá y de papá, de verlos. Claro, por la ahí educación financiera, como tantas otras, arranca desde la casa, antes de ir a la escuela incluso. Exacto. Y puede ser primero y principal por lo que sucede con mamá y papá, de verlos simplemente, y también puede suceder, como en mi caso, que no solamente era de ver lo que hacían, sino también de cómo nos enseñaban. O sea, en este caso de decirme, mirá, hija, fíjate esto, fíjate lo otro, sobre todo cuando vas creciendo y empezás a ganar dinero. Yo empecé a trabajar muy chica en esto de los medios de comunicación, aunque no lo crean. Entonces, cuando empecé a tener mi primer dinero, lo que decía mi papá era justamente administrate de tal manera, porque cuando uno es adolescente y es chico, por ahí no tiene mucho control con el dinero, ¿no? Sí, me parece buenísimo y creo que de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Te propongo que vayamos a una pequeña pausa, un pequeño corte, para que podamos introducir al invitado del día de la fecha. Me gusta. Vamos. Bien, continuamos con Sin Guiones, hablando en este caso de educación financiera. Sole, ¿por qué pensás, si es que lo pensás, que hablar de plata es tan difícil para el ser humano, para el argentino, como para la sociedad? Porque hay un tabú grande del tema de hablar de dinero.
Bueno, yo creo que principalmente tiene que ver con una cuestión coyuntural y de idiosincrasia económica de nuestro país, ¿no? Tiene que ver con todo lo que ha acontecido desde que existe Argentina como tal y sobre todo en los últimos, ¿qué decirte?, 40 años, Sí. Y las fluctuaciones económicas que hemos tenido como sociedad y lamentablemente como país, como provincia, digo, todo está interrelacionado y conectado, ¿no?, económicamente. Entonces yo creo que nos cuesta mucho hablar de dinero en dos sentidos. Si estamos bien económicamente, es súper difícil para el argentino decir, che, a mí me va un poco mejor, porque sabemos que vivimos en una desigualdad económica bastante marcada, entonces es como difícil hablar de dinero, y también por una preocupación de seguridad, ¿no?, en materia de seguridad. Entonces, si quizás vos te compraste un auto, no es algo que lo vayas a publicar o a decir o a comentar tan abiertamente. No digo que sea el común denominador, pero la mayoría de las personas se resguarda mucho de eso. Lo mismo que si vos llegás a fin de mes y tenés la posibilidad de ahorrar, y no sé si es algo que lo andás comentando tan livianamente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que desde ahí hay una cuestión de no hablar tanto de la economía, de no hablar tanto de las finanzas. Sí. Y la verdad que está mal, ¿no? Está muy mal porque Es no un tabú, necesariamente... digamos. Claro, no necesariamente tenemos que estar contando cuánto ganamos económicamente o si nos sobra o nos falta, Claro. pero sí es importante tener más previsibilidad económica y poder hablar más desde la educación, de saber qué hacemos, si es que tenemos la posibilidad de ahorrar, si es que tenemos la posibilidad de invertir, en qué invertir. Digo, también es algo que nos interpela a nosotros, ¿no? A esta Claro. generación de los, no sé, 25 para arriba, ¿no? 25, Gente joven, 30, gente claro, joven, o totalmente. gente grande. Gente joven Gente como joven, nosotros. gente obvio. joven como nosotros. Como Bueno, uno. creo que debe pasar mucho. Obviamente no hay una verdad sobre esto, una verdad absoluta, pero debe pasar mucho por las emociones más básicas de las personas. El miedo, el ego de yo gano más que vos o yo gano menos que vos, o el miedo a esto de sentirse por abajo del otro porque ganás más plata, porque ganás menos Sí, plata. sí, hay una todo cuestión está ligado de alguna inseguridad. forma a las emociones más básicas de los humanos. Quizá no se expresa así, pero existe. Yo insisto, para mí tiene mucho que ver. Esto no pasa en otros países. En Estados Unidos se habla Lo decís con que mucha es más abierto. cotidianidad. Es más Yo abierto creo el que yanqui en los para hablar de países- dinero. Sí, en los países latinos que tienen estos- Tercermundistas. Sí, en los tercermundistas que tienen problemas económicos y que viene muy arraigado, ¿no?, en lo que es constitucionalmente el país. Sí. Se habla menos y nos preocupamos mucho más. O sea, hablamos cuando está pasando, cuando hay un estallido económico y cuando la estamos pasando mal, y de la crisis hablamos todos, pero por ahí cuando te está yendo un poco mejor no es algo que se hable Claro. tan abiertamente. Y justamente Claro. por esto, por este prurito de decir, che, hay mucha gente que la está pasando mal, ¿no? Claro. Entonces yo, si capaz la estoy pasando un poquito mejor, no sé si da que lo comente. Entiendo y coincido. Bueno, por esa razón vamos a contactarnos el día de hoy, vamos a Sí. poder aprender, un poco charlar con el invitado del día de hoy. Me gusta. Que lo voy a presentar en este momento. Él es el doctor Agustín Castro Fox. Él es asesor idóneo en mercado de capitales ante la Comisión Nacional de Valores, docente y formador en academias y universidades, y hoy se conecta desde Mar del Plata. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Acá un día soleado en Mar del Plata. No sé cómo está allá el día. No, acá hace frío. Acá está un poquito... Acá está sí, otoñal el tema. Está bien otoñal. Está para un pullover Sí. liviano como me ves vestido a mí ahora. Está para un pullovercito. Sí. Mar del Plata es engañoso, porque en verano quieren venir, pero después el invierno está fuerte el invierno. Claro. Así que- Claro, 100%. Bueno, Agustín, contanos un poquito, por favor. Primero vamos a desburrarnos todos un poco. Contanos Bien. qué considerás vos que es la educación financiera o qué no es la educación financiera, porque muchas veces se confunde quizá el término. No, básicamente hablo sobre mi función. Un asesor financiero tiene reuniones con los clientes. Yo en plataformas reguladas, ¿no? Y siempre hay que hablar de la Comisión Nacional de Valores, que la Comisión Nacional de Valores lo que hace es velar por el buen funcionamiento de los mercados. Es decir, que cuando alguien vaya a invertir, sea una plataforma regulada, quien vaya a asesorar haya rendido un examen para ello.
Lo que sucede en Argentina, que yo siempre lo veo, que hay mucha información de asesoramiento en trading, criptomonedas y demás, y la gente no estudió, los que comunican, los referentes, no son gente que haya estudiado. Entonces, algo que por ahí es muy sencillo, que ustedes chicos tienen un problema legal, ¿con quién van? Con un abogado. Claro. Claro. Te duele la muela, te vas al dentista. Sí, claro, no vas al joyero, ¿entendés? Y lamentablemente ahora cualquiera habla, y sobre todo los trading y todo lo que existe alrededor de eso. Se bastardeó mucho, ¿no? Sí, hoy cualquiera te profesión. agarra y te dice, che, ¿vos querés ser millonario? ¿Querés no trabajar nada? Y de ¿Querés fondo, trabajar 2 de fondo horas? un Ferrari, de fondo sí, Miami. o por ahí se fueron, no sé, por ahí se fueron eventualmente. A mí me ha pasado de ver, Agus, perdón que te corte, ¿no? Me ha pasado de ver algo inclusive mucho más low cost o marginal, como lo quieran catalogar o definir. Ni siquiera gente que ha tenido la posibilidad de viajar al exterior, gente que simplemente se ha podido comprar una Mac o un iPad y se filman en su casa o en un café muy lindo que tiene un fondo como muy vistoso y mostrando ese tipo de aparatos, digamos, tecnológicos que sí tienen un cierto estatus, vamos a decirlo, pero bueno, como vendiendo que si vos te metés en ese tipo de inversiones, entre comillas, o en cripto, o en esto, o en lo que te quieran enseñar, supuestamente vas a acceder a ese tipo de vida y te vas a poder comprar una Mac, un iPhone, un esto, un lo otro, y vas a poder viajar y demás. Y es gente que ha estafado a muchísimas personas que no tienen ni idea de esto que vas a hablar justamente vos, y que después ha terminado siendo una cadena donde esas personas han desaparecido de redes sociales, arrancaron con un pick-up muy alto y después terminaron desapareciendo. ¿Y qué pasa con estafados? No quiere invertir más. Pero por básicamente. supuesto. Claro, se asusta la gente. Bueno, y ahí está el problema. Yo lo que veo que hace más de 5 años doy clase, tengo reuniones, también trabajo de asesor. Básicamente lo que hago es ayudar a las personas a saber capitalizar su dinero, pero de una manera transparente, ¿no? Regulada. Todo lo que es el mundo de las inversiones es muy sencillo. El tema es que no hay claridad, o quizás los comunicadores, faltan comunicadores serios, ¿no? Te estoy hablando de serios, no es que sea mejor o peor, pero aunque sea que hayas estudiado para hacerlo, ¿no? Que se rinde un examen. Pero básicamente lo que es los mercados financieros es, hoy vamos a partir de las necesidades. Hay una inflación de un 3,4 mensual, ¿no? Entonces tener los pesos en los plazos fijos bajo el colchón, la verdad que no sirve, porque se te va depreciando el capital. Y los dólares tampoco, porque hay una inflación en dólares de un 3, un 4% anual. Entonces, y tampoco la compra de dólares es una inversión en sí misma, ¿no? Que antes por ahí pasaba, pero no es una inversión. Pero el argentino tiene como dentro de su idiosincrasia creer que lo mejor es comprar dólares. Por todo lo que nos ha pasado, ¿no? En este país. Y meterlo bajo el colchón. Claro, entonces nosotros creemos, sobre todo nuestra generación, que más o menos debemos tener la misma edad, creemos que comprar dólares es asegurarnos que la plata no se nos va a devaluar y que estamos ahorrando bien, o que estamos invirtiendo bien, ¿no? Es como ese concepto que está errado. Y también algo que quería mencionarte de esto que vos decías, es que no solo la gente que quedó estafada ya no quiere volver a invertir, sino algo mucho peor. Ya no creen las personas como vos que sí están capacitadas, que sí estudiaron y que sí te pueden asesorar realmente bien. Porque hay tanto chanta dando vuelta diciendo y prometiendo cosas de las cuales no saben, no estudiaron, no tienen conocimiento, que después termina pasando eso, ¿no? Sí, es que a ver, se juega con lo que es la necesidad de las personas. Claro. Las personas estafadas no son personas que tienen $500.000 en la cuenta, Claro. que no son laburales, que juntó $2.000, quiere dejar el trabajo y se opera con la necesidad, ¿no? Y ahí venimos con esquemas por ahí Ponzi, piramidales de te ofrezco un 20% en dólares al mes, con cripto, con trading, con todas esas cuestiones, y también la gente cae y pierde dinero y después termina frustrada, ¿no? Con lo que es mercado. Yo sinceramente no es porque me dedica a esto, pero es algo sencillo lo que es mercado. Por ejemplo, en los cursos de mercado de capitales que imparto, en 5 clases, la gente no te va a hacer millonaria, porque si vos haces un curso de 5 clases de trading o mercado de capitales, lo mismo que hacer un curso de inglés. Yo le digo, siempre, quizás en los cursos, en las capacitaciones, no te vas a hacer millonario con un curso de 5 clases, sí vas a saber cómo comprar, cómo vender, cómo gestionar el riesgo. Si vos vas a hacer un curso de inglés y esto bajo las expectativas para matar todo lo que pasa en redes sociales, vos haces un curso de inglés, te vas a Australia, vas a hablar inglés fluido, la verdad que no va a pasar eso. Entonces,
Esto también es para bajar en línea con todo lo que pasa en redes sociales, porque tenemos un doble esfuerzo, que primero es volver a romper todo lo que te vendieron por redes sociales y decir, Claro. bueno, esto es lo real que se puede hacer en el mercado, ¿no? Claro. Y sube la inflación, bueno, compras un instrumento que siga la inflación, comprar las mejores empresas de Estados Unidos, que la verdad, chicos, que eso en una clase se enseña cómo hacerlo. Después el asesor se va a dedicar a hacer el seguimiento de la cartera, de la cuenta y demás, la tarea difícil. Pero para mí hay como un doble esfuerzo que es destruir el preconcepto que tiene la gente de mercado, que en 5 clases o que en un mes invirtiendo te vas a hacer millonario, eso no, pero sí que vos vas a incorporar una habilidad única que te va a acompañar toda tu vida, que es administrar tu capital. Y también otra de las cuestiones, digo, no necesitas $50.000 en tu cuenta bancaria para invertir. Se Claro. puede comprar una acción por 10.000 pesos, y yo invito que a la gente que no tiene capital empiece con poco capital. O sea, no tienen que hoy generar resultados, tienen que ganar experiencia. Esto me pasó con un chico que no tenía dinero, estuvo 2 años invirtiendo 10.000 pesos, 20.000 pesos, veía cómo subía o bajaba, agarró una herencia y después ya sabe administrar el capital, ¿no? Entonces, Claro. el tema es que no hay desde los lugares por ahí oficiales, gobierno y demás, no es que gobierno nadie, esta comunicación directa que por ahí estamos teniendo, ¿no? Que lo están viendo los chicos Sí. que se conectan con nosotros, pero no es complicado los mercados, se hace muy complicado todos los negocios en paralelo a lo que es el mercado. Claro. Eso lo Pero ¿por qué complica. pensás vos, Agus, que no se enseña sobre educación financiera o no se habla de estos temas o no se le da la relevancia que debería tener? Porque también eso, ¿no? Recién Daniel me preguntaba a mí, che, ¿por qué no se habla de educación financiera? ¿Por qué para el argentino Claro. es todavía como una mala palabra Es un tabú, hablar sobre es finanzas, tabú. ¿no? Nos genera prurito hablar de estas cuestiones. Digo, ¿qué es lo que nos pasa socialmente que no podemos adentrarnos a ese tema? Y también otra cosa que adjunto a esta pregunta que te estoy haciendo es que muchas veces las personas que están encargadas de hablar de finanzas hacen que suene muy difícil de entender, como casi que te diré para asustarnos y decir, uy, esto es muy complicado, entonces no sé si me conviene meterme en esto, no sé si me conviene, no sé, invertir, hablar sobre finanzas, preguntarle a alguien, hacer que me asesoren, porque realmente es muy complicado. Debería o delegarlo o directamente ni meterme ahí, porque en Argentina vos viste cómo es todo, o sea, es lo que dice la gente, ¿no? Esto de, no, cualquiera me puede terminar estafando y me quedo sin nada. Entonces, ¿por qué suceden esas cosas? ¿Vos cómo lo ves? Primero le digo, chicos, la educación financiera no llama la atención en el sentido, si hoy hacemos este programa y se va a conectar Agustín, va a decir una criptomoneda o una acción que va a subir un 500% en 2 meses, obviamente que vamos a tener muchísima más audiencia que desde un marco de formación o académico, ¿no? Entonces eso sí pasa, si alguien tiene que grabar algún reel o hacer algún contenido, bueno, va a ser un contenido más amarillista Claro. que genere impacto en esas visualizaciones, que realmente aportar un valor real. Entonces esto no estoy diciendo ninguna novedad y eso es un negocio, ¿no? Yo y otras personas por ahí serias no vivimos de las redes sociales, sino de nuestro trabajo, pero eso pasa, que cuando mucha gente va a hacer un contenido, bueno, vamos a decir algo amarillista, que tenga visualizaciones, que genere lecturas, que aportar un valor real que por ahí no es tan interesante. Entonces, lo que yo digo, esto no es un hobby o que es algo interesante, sino que realmente quiera aprender, puede aprender, no es algo complejo, y va a tener que poner ganas y voluntad, pero eso es lo que yo veo, ¿no? Claro. Lo que es muy contenido en redes sociales es generar impacto, visualizaciones, y por ahí no es información de valor. Ese es uno de los puntos que yo veo, Tal cual. básicamente. Claro. Bueno, qué importante lo que está comentando Agustín sobre el tema de la educación financiera. Y una pregunta muy buena que se puede hacer, que me gustaría también que Sí. Agustín nos pueda ayudar con esto, es cómo hace el argentino, o qué debería pensar, o cómo debería manejarlo el argentino, para entre la plata que le ingresa y cómo hace para ahorrar y cómo hace para gastar. Pero eso, Agustín, lo vamos a ver en el siguiente bloque, así que vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con esto que es Sin Guiones.
Bien, continuamos con Sin Guiones, estamos charlando sobre educación financiera y por eso estamos siendo asesorados todos y aprendiendo del doctor Agustín Castro Fox. Bueno, Agustín, contale a la audiencia cómo lo ves vos a esto de cómo hace el argentino de la plata que le ingresa para ahorrar y cómo hace para gastar. ¿Cómo lo ves vos a ese tema? Yo creo que y el argentino es muy consumista, ¿no? Esto de que no se puede tener la plata o el dinero en mano, Sí. pero hay este problema, ¿no? Por eso acá en Mar del Plata se van a reír, pero hay 7 cafés por cuadra y bueno, pues, la gente es muy consumista y después, bueno, vemos cómo llegamos. Pero sí, a ver, yo también les quiero bajar a tierra para que sepa cómo es invertir y demás. Primero se hacen plataformas reguladas, ¿no? Hay números de registro ante la CNB, como buscas un abogado que esté registrado ante el Colegio de Abogados. Bueno, ahí la CNB, que hay algo que se llama registro público, ustedes pueden cotejar, que ven qué plataforma se encuentra habilitada o no para invertir. Yo trabajo para Balance, que es una de esas plataformas. Se crea un registro en esa plataforma, bien, y una vez que se crea el registro, se tiene una reunión con el asesor y le decís, ¿qué querés? Bueno, mira, tengo unos pesos y no quiero que se me deprecie. Entonces se da un instrumento financiero para cumplir ese objetivo. O, Agustín, mira, la verdad es que quiero invertir a 4 o 5 años para generar algún rendimiento y se compra, no sé, alguna empresa tecnológica, Coca-Cola, McDonald's, básicamente algunos instrumentos, acciones, YPF, ahora con todo lo que es vaca muerta, y básicamente el asesor dice que invertir, bien, se arma un portfolio. En mi caso, al ser docente, me gusta mucho armar tutoriales, me conecto. A mí no me gusta un trato de asesor financiero cliente, sino que tengo un interés de que la gente entienda por qué hago las cosas, ¿no? Sí. Porque si no queda como muy distante, muy frío y cumplo la orden. Y en mi caso, si los que no quieran seguir conmigo, que sepan que nadie les dé órdenes o que sepan qué es lo que están haciendo. Eso me parece vital, que la gente entienda qué es lo que está haciendo. Y lo que estaban hablando ustedes de que son técnicos, sí, la verdad que hay muchos asesores. Yo prefiero ir más al llano a ser más informal, que no tiemble por ser informal o menos técnico, sino que la gente entienda lo que está haciendo. Que la Claro. gente entiende lo que está haciendo, le pierden miedo y empieza a animarse más, que muchos asesores por ahí son súper técnicos en explicaciones, que para mí lo importante es tener una comunicación que la gente entienda. Mirá, si compras Coca-Cola, pasó esto con Coca-Cola, va a estar informes de mercado súper bajados a tierra para que la gente entienda lo que están haciendo. Y después hay estrategias de inversión a largo plazo. Acá nadie va a vivir de la jubilación mínima, lo sabemos. Cuando pase también vamos a decir, cheque. Y hay instrumentos financieros que se llaman fondos de retiro, que también los trabajamos, que se hace aporte todos los meses de capital y eso te va generando un rendimiento a 15 o 20 años, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es, ¿qué querés? O sea, yo soy muy directo, ¿qué es lo que necesita la persona? No imponer un producto, sino escuchar a la persona a ver qué realmente necesitas y en base a lo que necesite, bueno, darle una respuesta en ese punto, ¿no? Eso es básicamente como para mí se tiene que trabajar. Claro. Y resolver, y la gente que empieza desde cero, ir de a poco. O sea, yo soy profe de criptos en mi universidad y academia, no le doy criptomoneda casi solamente al 5 o al 10% de los clientes cuando realmente entiendo que está preparado para ese instrumento. Claro. Acá lo que nadie dice, que por ahí es aburrido, no es rentabilidad, sino gestión eficiente del capital en el tiempo. O sea, a ustedes no les interesa ganar dinero en un mes y perderlo en 2, sino ingresar dinero y todos los años ir administrándolo de forma eficiente. Eso se llama una gestión de riesgo y demás, que es algo súper aburrido, pero bueno, es algo que también, ¿no? Que la gente no pierda dinero. Por eso es muy bueno lo que estamos hablando, ¿no? Que acá podemos estar hablando ahora. Yo lo 100%. Que enseño a la gente es cómo evitar perder dinero. Es lo primero que tiene que saber la gente. Un rendimiento de un 50% al año, un 20% mensual no existe, que tienen que ir con personas que hayan rendido un examen, que sepan lo que están hablando, no con charlatanes. Entonces, yo por ahí enseño cómo evitar perder dinero y después demuestro que el mercado es 90% emocional, ¿no? Muchas veces de qué hay que hacer, básicamente cuando hay alguna noticia que te genere ganas de vender, no vender, y explicar por qué, pero falta mucho, la verdad, que esa tarea de comunicación directa, ¿no? Es algo mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Agustín,
¿Y vos sentís que cada vez hay más personas interesadas en todo lo que tiene que ver con materia de educación financiera? ¿Sentís que somos más los jóvenes los que nos interesamos, gente más grande, o es un mix entre los más grandes, los más 50 y la generación de los 27 a 30 y pico de años? Digo, ¿cómo lo ves a eso? ¿O sentís que es igual que hace, no sé, bueno, vos sos bastante joven, pero hace 20, 30 años atrás, que quizás no había tanta gente interesada y que era más una cuestión de los empresarios o de gente muy específica que se interesaba por las finanzas? Ya, mi alumno más chico tiene 13 años y la más grande tiene 82. Me encanta. O sea, con eso, Muy ecléctico. En la CNB se puede, ya menores de edad, obviamente con acompañamiento de los papás, se pueden abrir una cuenta y los chicos saben cuestiones de tasas de interés y demás, que la verdad que me parece súper interesante. Así que hay mucho interés en los chicos jóvenes y también la generación grande, que el laburante dice, che, la verdad, la pifié, tendría que haber invertido antes, no, hoy me estoy pasando, y yo le digo, nunca es tarde para poder invertir. Y después la gente por ahí más grande le transmite esa necesidad a los hijos. Y esto me parece muy lindo, o sea, directamente no tengo edad. Ya lo que más me cuesta, que les bajo las expectativas, son los chicos que dicen, bueno, quiero en una reunión, me dice, Agustín, no estoy acá para que vos me enseñes a dejar mi trabajo, y bueno, yo le digo, no, conmigo no soy la persona, porque no vas a poder dejar de tu trabajo meses, 3, sí, en un momento vas a generar algunos rendimientos, ¿no? Pero me complica mucho la persona que vio mucho de redes sociales, que tiene ya un concepto prearmado, y bajarle a tierra, romperle pintarle ese globo, no está bueno, no cuesta más, pero lo que me pone contento es que en poco plazo la gente entiende de todo lo que son los mercados y entiende a practicar la paciencia, ¿no? De los plazos de maduración. Generalmente, y esto a nivel genérico, vos cuando comprás una acción tenés que esperar mínimo un año. O sea, no es que no vayas a ganar dinero en menos de un año, pero tenés que darle un plazo de maduración. Claro. Y eso también, la parte psicológica es muy importante, ¿no? No sirve que compren algo y estén todo el día en la aplicación viendo si subió, si bajó, si vi, con eso no es el mercado. Es comprar algo, saber que el fundamental de por qué compraste Google, ¿por qué compraste Amazon? Yo enseño de, miren, Amazon se asoció con tal empresa y va a lanzar vehículos autónomos, o Uber se asoció con Envía y va a haber robotaxis. Y la gente tiene que entender qué es lo que está comprando y por qué lo está comprando. Y muchas veces eso no pasa, se dice comprar esto y la gente sigue como una oveja al pastor, no sirve. Claro. Después, muy fácil, no es complicado los mercados, pero por ahí falta toda esa tarea que estamos charlando, que no está estructurada en una política de gobierno. Yo lo hago porque soy así, me gusta enseñar, o me gusta que la gente aprenda, pero quizás a nivel expansivo como política de gobierno no está. Entonces pasa esto, que a mí me parece una lástima. Está bueno que se hablen estos temas, creo que la visibilidad de estas temáticas, como decía Agustín, desde un lugar responsable, un lugar íntegro, sin vender el amarillismo, es importante para poder hasta a veces desaprender lo que nos enseñan mal las redes sociales y poder realmente aprender de qué se trata. Y como dice Agustín, que no existe un botón mágico que vos tenés que presionar y automáticamente te vas a llenar de dinero, sino cualquiera podría tocarlo y se llenaría de dinero. No, Agustín, pero bueno, hoy está muy de moda eso, ¿no? Sí, ¿no? Obvio. Lo expeditivo, obvio, y en rápido. muchos rubros también. Todos los rubros relacionados al dinero, creo que pasan este tipo de cosas. Agustín, siempre se habla, o yo lo escucho mucho, el concepto de libertad financiera, que la gente busca la libertad financiera. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ves vos a la libertad financiera? ¿Es posible? ¿Es alcanzable? Sí, a ver, la libertad financiera básicamente que no estar dependiendo de un trabajo para poder vivir, ¿no? Pero bueno, es alcanzable, pero se tiene que construir en el tiempo. O sea, no es de vuelta. Es alcanzable, sí, si una persona sabe administrar sus ahorros, va a poder básicamente tener en un futuro libertad financiera, pero no se construye de la noche a la mañana, y por eso yo insisto, ahí no sé, me pasa mucho con chicos de 18 años, 16 años, me dicen, no tengo un peso, ¿para qué sentido tiene estar invirtiendo si no tengo dinero? Y es el desarrollo de esa habilidad, y esa persona en el tiempo obviamente que va a estar generando muy buenos retornos de inversión, pero el tema es los tiempos nada, no hay soluciones mágicas en ningún lado. Quizás no, pero es duro decir, che, no te vas a hacer el millonario en un mes, 2 meses.
Yo vivo del mercado en el sentido de que soy profesor, trabajo como docente, también trabajo como asesor financiero y gestiono mi propio capital, ¿no? Vivo del mercado, pero en diferentes aristas. Y también lo que pasa es que no se puede tener, como siempre le digo a la gente, no se puede tener una sola unidad de negocio, una sola boca de entrada, eso también lo digo. No podés tener una sola boca de entrada, de que todo tu dinero dependa de un solo lugar, ¿no? Claro. Entonces, también invito a tomar el lado empresarial, ¿no? Pero invito a que la gente tenga varias bocas, unidades de negocio, ¿no? Lo lindo que pasa es esto, ¿no? Que ya la gente la veo, hay algo que se llama el examen de idoneidad, me estoy generando competencia, pero que la gente lo sepa, que hay que pagar montos muy chiquitos y podés ser asesor financiero. Tenés que haber terminado el secundario, mayor de 18 años, y podés rendir el examen para ser idóneo ante la CNB, que tampoco está promocionado, chicos por ahí no lo saben, y podés trabajar como asesor en un banco, en una plataforma de inversión, que eso también es una muy linda unidad de negocio, ¿no? También aprender siendo asesor. Yo aprendo mucho dando clases, por ejemplo, con las preguntas que me hacen ustedes o los clientes, si algo no lo sé, le digo, no lo sé, lo voy a repasar o ver, Claro, obvio. pero la verdad, también todo lo que informa el mercado. Agustín, y relacionado a esto que me impactó mucho, que me dijiste que tu alumno más chiquito tiene, creo que me dijiste 13 años, 12 años, Sí, y 13 la años. más grande tiene 82, 83, y yendo para el lado de la educación argentina, yo no me acuerdo que me hayan hablado en algún momento en la secundaria, en la primaria menos me acuerdo, por supuesto, sobre algo de cómo gestionar el dinero, No, cómo manejar, a mí tampoco. o aunque sea algo básico, no se está haciendo. ¿Vos tenés conocimiento que se haga algo hoy en día? ¿Pensás que debería reforzarse en ese sentido la educación financiera en los colegios, en las escuelas? Sí, la verdad que se tendría que reforzar, que para mí tiene que ser una materia, después que la gente decida si quiere hacerlo o no, pero mínimamente cuestiones por una política no inflacionaria en Argentina, ¿no? ¿Qué hacemos con los pesos? Tiene que haber, aunque sea alguna, pero no está hoy, sí hay algunos talleres, encuentros, pero es muy aislado todo, y a mí me encantaría, sí he dado, por ejemplo, en escuelas y demás, y de vuelta no es algo difícil, o sea, no es algo difícil de hacer, no es complejo, no necesitas dinero para hacerlo. Es meterle ganas, tiempo. Yo, por ejemplo, con los clientes les doy muchos informes para que lean toda la semana, como que los intento porque se desmotiva, ¿no? Yo le digo, chicos, esto Claro. no es un curso, no es una porquería y después va a otro curso, sino que realmente si incorporan esta habilidad, te va a acompañar toda la vida. Pero sí hay, no voy a negar que no haya, pero es algo como muy esporádico y no es sostenido en el tiempo. Es lo que yo veo que si fuera sostenido en el tiempo y la gente supiera administrar su dinero, obviamente que van a estar, la inflación sí va, pero no le va a impactar tanto a la persona, porque ya va a tener herramientas para resolver. La gente que tiene hoy conocimiento de mercado, no digo que sea un trader experto, pero que tiene conocimiento de mercado, decir, che, bueno, compro este bono, me cubro la inflación, o compro esta empresa y voy generando resultados. Bueno, va a cuidar su economía y no va a depender tanto del gobierno de turno, de qué es lo que está pasando y demás. No, esto es lo que yo veo. Es algo como aislado o interrumpido, lo que es la educación financiera. Estoy hablando en lo que se juega en la universidad y no hay hoy un plan integral en ese aspecto. Claro. Sí, No lo hay en los colegios, no lo hay en las universidades tampoco, a no ser que estudies una carrera que esté íntimamente relacionada, ¿no? Pero si no, bueno, claramente hablamos de que hay una falta de educación en todo esto, o sea, realmente, y creo que eso se ve totalmente aparejado a las situaciones y a los resultados económicos que tenemos día a día, y también a la hora de ir a votar, porque somos un país democrático, entonces también tiene que ver con eso. Digo, más allá de Seguro. cualquier ideología política, ¿no? Pero es que hay muchos, cada vez votan chicos más chicos y muchos de ellos van a votar sin ningún tipo de conciencia, ¿no? Claro. Y justamente hablando desde lo económico, o sea, sin saber qué tipo de plataforma política puede ofrecer el candidato que se postule a determinado cargo, ¿no? Claro, Entonces obvio. tiene que ver también con eso. Es una cuestión que nos atraviesa desde lo educacional. Sí, obvio, por supuesto. Y con la pandemia se impulsó, chicos, la verdad Sí. que con la pandemia se impulsó, pero porque todo lo que eran institutos, universidades empezaron a dar cursos por Zoom, y para ampliar la gama de productos empezaron a dar cursos por Zoom de criptomonedas, de trading, de mercados, y eso hizo que vengan aumentos, o sea, viene en aumento lo que es la educación financiera en Argentina, Claro. no por una política del gobierno,
sino que por los propios entidades privadas, institutos, academias, empezaron a ofrecerlo como gama y se empezó a generar interés, ¿no? Entonces, eso sí se ha impulsado. La pandemia, yo empecé a trabajar de docente o de profesor básicamente en la pandemia, ¿no? Claro. No es que te exigen tener el tramo pedagógico, No, claro. no había especializada tampoco en el asunto, eso también lo vamos a aclarar. Después, bueno, yo me fui formando como docente ya en ese rubro, pero que la pandemia ayudó muchísimo también a estos cursos que no sean en un lugar presencial, sino en toda Argentina. La verdad que eso sí impulsó mucho y viene en aumento lo que es educación financiera en Argentina. Está bueno, está Sí. bueno. Agustín, ¿sabes qué quería preguntarte ahora, yéndome para el otro extremo que me dijiste vos que tu alumna más grande tiene 82, 83? ¿Qué le podríamos recomendar a esa persona que hoy sabe que la vieja confiable y que no conoce otro método es comprar dólares y meterlo abajo del colchón? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendría que hacer este inversor más tradicional para empezar a meterse a poquito en el mundo de las inversiones un poco más digitales? ¿Qué le podríamos recomendar? No, ir de a poco. O sea, yo cuando tengo una reunión hago como, no soy la misma persona dependiendo, no soy el mismo asesor dependiendo con quién estoy enfrente, ¿no? Es una persona que recién arranca, yo ya sé que tiene muchos miedos, mucha desconfianza. Entonces, yo siempre aconsejo de que vayan muy a poquito. Si quieren meter $10.000, no los metan, mete $200, fíjate cómo ingresar, cómo retirar, cómo evoluciona todo. Entonces, hay algo que se llama perfiles del inversor. Entonces, sí, Sí. de bajo. Entonces, lo que yo hago es darle un instrumento que no va a perder el capital a la persona, bien, claro, no está en riesgo tu capital, y poner mucho menos capital del que tienes pensado. Entonces, yo tengo esa política, básicamente, de que cuando yo detecto una persona que viene de un plazo fijo, que no sabe inversiones, me tomo el tiempo, le explico cómo se ingresa el capital, cómo se retira, cómo funciona la plataforma, y después le doy instrumentos que no corran riesgo de la persona y que pongan menos capital del que pensaba. Bien, entonces ya la gente se va como habituando a lo que es la plataforma, ve que es algo sencillo y después se va animando de a poco. Entonces, quizás me encargo mucho o el asesor se tiene que adaptar. Yo no puedo tener una fórmula 2+2=4 para todo el mundo, porque Claro. cada persona es una medida que tiene diferentes necesidades, diferentes miedos, inseguridades. Entonces yo creo que es más trabajo del asesor adaptar Claro. a esa persona para que se sienta cómoda en un ambiente totalmente nuevo. Claro, claro. Bueno, les propongo que hagamos una dinámica cortita. Sí, a ver. Sobre todo me gustaría escucharlo a Agustín. Ok. Llega ante ustedes una persona que acaba de cobrar su primer sueldo. Ajá. Y les pregunta a cada uno de ustedes, a vos Agustín, a vos Sole y a mí también, nos dice, acabo de cobrar mi primer sueldo, ¿qué hago con esta plata? ¿Dónde me recomendás invertir mi primer ¿Compro cripto sueldo? o no? Vos, Agustín, ¿qué le dirías? Una persona joven, vamos a suponer 20, 22, 23 años, ¿qué le recomendarías hacer con ese primer sueldo? Ujú. Yo le pregunto si va a necesitar ese capital por un año. Es lo primero que le digo. ¿Vas a necesitar ese capital por un año o no? Entonces, si me dice, mira, la verdad, sí, lo voy a necesitar, bueno, no voy a ir con todo lo que son acciones. ¿Por qué? Porque mínimamente hay que darle un año. O sea, no me interesa a mí que compre una acción, no sé, de Microsoft, y que compre esa acción de Microsoft y después lo necesite vender a los 3 meses porque necesita el gasto para algo del hogar. Entonces, lo primero que se pregunta es ¿por cuánto tiempo no necesitas ese capital? Claro. Lo primero, parte de este sueldo sí o sí con instrumentos pegados o atados a la inflación en Argentina. O sea, parte de ese capital que vaya siguiendo la evolución. Bien, y después sí ver, yo me dedico mucho al mundo del trading, del análisis técnico, de detectar empresas revaloradas. Hoy hay empresas como Microsoft, Mercado Libre o todo lo que es el oro, que se encuentran muy abajo por ahí de puntos máximos, que tienen muchísimo potencial a futuro, ¿no? Pero obviamente que hay que, cuando le das alguna recomendación a un cliente, tiene que ser una empresa, o en el caso del oro o la plata, que tenga mucha proyección de su vida, ¿no? Estoy hablando históricamente. Pero lo que tengo con ese sueldito que me dice la persona es cuánto tiempo. Si dice que lo necesita menos de un año, que tiene miedo, bueno, vamos con algo que vaya ganando la inflación en pesos o en dólares, y quizás un poquito de ese capital, comprar oro, en este caso estoy en este momento de la charla, ¿no? El oro, Microsoft o algunos instrumentos. Futuro, chicos, el oro siempre se va a necesitar hoy que estemos hablando, o en 10 años el oro viene en aumento porque es un recurso limitado, bien, la plata también,
Y hoy todo lo que es el futuro es todo lo que es inteligencia artificial, empresas como Amazon, Microsoft, Nvidia. El punto es, o hay algo que se llama el S&P 500, que la gente por ahí no sabe lo que es vos comprás las 500 mejores empresas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya se sabe qué comprar. El tema es cuándo hacerlo, y eso yo me dedico mucho de no comprarlo cuando está súper caro, sino comprarlos o aprovechar oportunidades cuando se encuentre barato en el precio. Entonces, lo que yo hago internamente, para decirlo muy fácil, es de las empresas que son el futuro, bueno, ¿qué hay para comprar, no? Y también algo que no me entiende la persona cuando yo le digo no hay nada para comprar esta semana, 2 semanas, deja tu platita quieta o combatiendo la inflación. Porque la gente cree que siempre hay que hacer algo. Claro, tenés que estar en movimiento, sí. Esperar quizás es lo más complicado para el cliente, de que hoy no se hace nada o muchas veces se mira de afuera, ¿no? Claro, obvio. La parte psicológica. Pero se trabaja de esa manera, ¿no? Algunos instrumentos que te vayan cuidando a la inflación en pesos, y después veo cuál es la aversión o el riesgo que quiera tener esa persona, y ahí voy jugando, porque es lindo que la gente vaya jugando, aunque sea con poco capital, que sienta la adrenalina del mercado, de cómo sube, cómo baja. Y la gente, muchos de mis clientes me gusta como convertirlos en asesores, ¿no? Que entiendan el mercado. Claro. Y que hablan entre ellos. Y la verdad que se pone bueno eso, me divierte, porque también alguien que invierte, ¿con quién habla? Por ahí habla con los amigos. Claro, necesita una comunidad donde charlar también al respecto. Sí. Es muy aislado el que invierte. Claro, ¿no? obvio. Y le vas a estar comentando a la gente y te va a mirar raro, entonces los intento unir también. Claro, porque digo, chicos, están todos en la misma. Entonces muchas veces charlan o se genera un ida y vuelta que está bueno. Sole, ¿y vos qué le dirías a esta persona que te viene y te pregunta ¿dónde invierto mi primer sueldo? ¿Qué hago con esta primera plata que acabo de cobrar? No, la verdad que yo lo que le diría es asesorate financieramente, ¿no? Sí. Creo que eso sería lo... Aunque no sea invertí en cripto, pensemos como la inversión en un sentido más amplio. Pues yo creo que es fundamental lo que dijo Agustín, es preguntarle si necesita ese dinero, cuánto tiene para invertir, porque te dice, bueno, acabo de cobrar mi primer sueldo, ¿qué hago? Pero en ese primer sueldo, ¿qué hago? Hay otras preguntas que podés hacerle. Che, pará, pero vos lo tenés totalmente neto para gastar, para invertir, para esperar, para lo que sea, o de ese sueldo tenés que dividir en tengo que pagar alquiler, tengo que pagar esto y me queda tanto. Creo que esas serían las primeras preguntas, y después de ahí ver... ¿qué se podría hacer con eso, ¿no? Porque no es lo mismo tener para invertir todo ese sueldo completo y que no lo vaya a necesitar, como dice Agustín, ponerle en el plazo de 1 año o menos, o 6 meses o 2 años, no lo sabemos, o que tenga un porcentaje de ese sueldo para invertir y el resto no. Claro, obvio, ¿no? O es que sí, o sea, que es una pregunta muy importante, sí, la que creo que la que hace Agustín. Lo que él asesora a través de la pregunta, porque cuando uno entiende de la temática, necesita conocer más la situación de la persona que está asesorando antes de asesorarla, que es el caso de Agustín. Totalmente. Así que bueno, yo la respuesta mía la voy a llevar por un lado un poco más amplio, quizá no tanto para el mundo de las vos inversiones. No me dijiste porque, qué harías. Claro, ¿Qué le dirías, digamos? Yo la llevaría por otro lado, un poco en sentido más amplio. A ver. Pero eso lo voy a contar después del corte, porque quiero en este momento darle las gracias a Agustín por compartir este pequeño tiempo con nosotros. Para mí quedó recorto. Para mí estamos para hablar 1 hora realmente. Más, porque hay un montón para charlar. Que no me preguntaron, pero el asesor no cobra honorarios, no hay que pagarle al asesor. Cobra participación que se genere. Como una comisión, digamos, de... Exacto, no es que me tienen que pagar por mes como un contador, sino que cuando se ingresa el capital, parte es un 1% de la comisión, parte va para el broker y parte va para el asesor. Entonces la gente no tiene que poner de su bolsillo, sino que está todo incluido y no hay costo de mantenimiento dentro de las plataformas. Entonces la gente pone 50.000 pesos y generalmente de la misma ganancia se va pagando al asesor, ¿no? No es que tiene que pagar, por esto también está bueno decirlo, puede decir, bueno, pero le tengo que pagar $500 por mes un asesor, está todo bueno lo que están diciendo, pero le tengo que estar pagando $500 para que me asesore, no. El asesor cobra por porcentaje
de las comisiones que se van generando, ¿no? Cuando se compra o que se venda. Eso también lo hablo para democratizar, ¿no? Lo que estamos hablando. Sí, está bueno, claro, es re importante. Es re importante que la gente sepa, sobre todo porque hay muchos estafadores dando vuelta que por ahí te tiran esto de, bueno, necesito que me adelante $500 y después vemos cómo te asesoro para que realmente o simplemente me tenés que pagar todos los meses tanto. Claro, sí, está bueno, no sabía yo eso, Agustín, es un dato relevante para mí. Súper, sí. Agustín, ¿y dónde puede encontrarte a vos la gente? Si quiere saber más del tema, si quiere conocer un poco lo que vos comunicás en redes sociales, ¿puedes compartir tus redes ahora para que la gente te busque? Ahí tengo Dr. Castro Fox, ahí me pueden seguir. Y bueno, ahí tenemos bajo reel de mercado, me encanta generar por ahí contenido y demás. También tengo una plataforma educativa que es drcastrofox.com, así que me pueden ahí seguir por redes, el que le generó por ahí curiosidad todo lo que estamos charlando y quiere hacer algún doble clic. Generó un disparador en estos temas. Claro, perfecto. Bueno, Agustín, ahí está hecha entonces la invitación para que puedan seguirlo, para aprender más del tema. Un tema que está muy en boga, muy en tendencia, que va a seguir, por supuesto, y cada vez va a ser más necesario que todos aprendamos acerca del tema. Así que, totalmente. Agustín, quiero darte las gracias. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu conocimiento, por la claridad de tus respuestas, y te comprometo para que otro día también vuelvas a que sigamos hablando sobre educación financiera y inversiones también. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Perfecto. Bueno, Sole, nosotros entonces vamos a ir a un pequeño corte. Y volvemos ya con el último bloque del programa. De verdad pasó rapidísimo y siento que necesitamos hablar mucho más de esto. Y son temas como el de recursos humanos que da para largo y tendido, y para segmentarlo, ¿no? Podremos hacer un episodio específico sobre cripto, que es algo que todo el tiempo se está hablando. Claro, achicar el margen del tema y adentrarnos más en él. Sí, porque genera mucho debate y genera mucha pregunta socialmente, ¿no? Claro. Es algo que de verdad nos preguntamos, así que está bueno. Y es como todo que vos empezás a conocer y te das cuenta que son más las cosas que ignorabas. Vos pensás que desconocías uno y cuando aprendés ese uno y te das cuenta que desconoces 100. Entonces está bueno siempre sumergirse y seguir aprendiendo. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya seguimos con Sin Guiones. Bien, continuamos con Sin Guiones y estamos hablando sobre educación financiera, uno de los programas que más rápido pasó acá para nosotros que estamos de este lado, por lo menos, porque es una temática muy interesante. Yo lo disfruté mucho, la verdad. Sí, y quiero volver 2 segundos a la pregunta que quedó pendiente del bloque anterior. Me quedé tecleando porque quiero saber de qué se trata. ¿Qué asesorarías vos? ¿Qué dirías vos? ¿Qué le diríamos? Por ejemplo, yo me puedo poner en lugar de mi hermano. Mi hermano todavía está estudiando. Mi hermano va a ser futuro psicólogo. ¡Qué lindo! Y todavía está estudiando, le falta todavía para recibirse. Pero yo me imagino que venga mi hermano y me pregunte y me diga: Dani, este es mi primer sueldo. ¿Para qué me recomendás que use esta plata? Vamos a suponer que él me dice: ok, sí, no la necesito para vivir actualmente, pero quiero usarla activamente para algo. Yo le recomendaría que la invierta en lo más importante que va a tener hasta el día que ya no esté en este mundo, que es en él mismo. Que invierta ese dinero sobre todo en habilidades. Que piense en qué lugar le gustaría estar el día de mañana y que vea qué habilidades le hacen falta para llegar a ese lugar. Que sea un curso de oratoria, que sea un curso, no sé, de educación financiera, ¿por qué no? Si él quiere aprender a manejar mejor su dinero, que haga una formación específica en alguna rama de la psicología que él quiera, pero que use esa plata. Que viaje si necesita tener una experiencia internacional. Él quiere tener la oportunidad de viajar. No digo de vacaciones específicamente, pero por ahí te podés formar a nivel internacional y eso está bueno. Claro, y conocer otras culturas, otras comunidades, hablar con otra gente, a vos por lo menos a mí me abre la cabeza. Te cambia completamente. Entonces yo creo que invertir en uno mismo, no te digo, a ver, en la medida de lo posible siempre hay que invertir en uno mismo, pero si tenés la posibilidad de invertir en vos mismo, no lo dudes,
porque realmente vos sos la persona más importante de tu vida, y lo digo para todas las personas que nos están viendo, ustedes son las personas más importantes de su vida y tienen que invertir en ustedes mismos. Ya veremos después si invertiremos en cripto, si invertiremos en no sé, en lo que sea, pero inviertan en ustedes mismos, porque realmente es algo que se lo van a llevar para siempre, y el conocimiento es algo que no tiene realmente comparación con nada, y uno no se da cuenta a veces cómo todo está relacionado con todo. Uno dice, bueno, me hago un curso de locución, no sé para qué me va a servir, y después te das cuenta que te brinda tantas herramientas que no las habías pensado en su momento, y que te siguen llevando por ese lado. Te cambia la cabeza, tal cual. Sí, y si no, usted es un claro ejemplo de eso. Me acuerdo todavía hace 2-3 años atrás cuando me dijiste que estabas haciendo un curso de oratoria. Sí. Y enos aquí. Sí, yo soy un convencido que todas las cosas, incluso las que puedan ser de ocio, ¿no? Hasta de ocio. Claro. Y se me va a hacer un curso de peluquería. O de cocina. Me voy a hacer un curso de hacer cómo reparar sillones, suponete. Entonces realmente ese tipo de conocimiento y habilidades, me hasta gustó lo que plomería. dijiste, esto de las habilidades, ¿no? De invertir en habilidades. Me parece espectacular. Yo pienso que puede estar buenísimo. Y por ahí es todo lo contrario a lo que estábamos hablando. Yo por ahí de una cabeza mucho más dura, cuadrada en el sentido de, desde lo económico, ¿no? Claro. Porque vos apenas hablas desde la inversión. Uno apenas hablas de la palabra inversión, pensás que hablas netamente desde lo económico, claro, ¿no? Desde lo monetario, y en realidad es mucho más amplia. Claro, puede ser mucho más amplia, y esa inversión no solamente es de dinero, también es de tiempo, también es de esfuerzo. Sí, claro. Porque cuando uno invierte en hacer una formación, en pagar una comunidad, en pertenecer a cierto grupo, no solamente es la inversión económica, sino también el tiempo que vos tenés que dedicarle, el esfuerzo que tenés que hacer para aprender esas cosas. Coincido. Y la consistencia que tenés en el tiempo, que tenés que mantener en el tiempo para poder hacerlo. Entonces, y más con una moneda que tenemos hoy en día, que es la atención de las personas, que siempre volvemos a ella en todos los programas, es tan difícil de mantenerla, tan difícil de concentrarse teniendo estos elementos que lo tenemos al alcance de la mano y que nos rompen la cabeza para bien y para mal. Es verdad. Pero la atención es una moneda tan valiosa que yo creo que tenemos que empezar a enfocarla de la mejor manera, encontrando, por supuesto, bloques para ocio. Sí, un lindo equilibrio, ¿no? Sí, exactamente. Está bueno. Sí. Se nos terminó el programa, no puedo creer. Pasó rapidísimo. Pasó muy, muy rápido. Pero bueno, está bueno que sea así, es dinámico. Me gusta que ustedes que están del otro lado nos acompañen, nos den sus opiniones, nos escriban, nos cuenten qué cosas les gustaron, qué cosas no. ¿De qué temas quieren que hablemos? Y esto es algo que yo siempre se los pregunto, y Dani también, porque nos parece muy, pero muy lindo ir por el camino que ustedes nos van marcando, en el sentido de esto que por ahí a ustedes les interesa, y que nosotros podemos allanarles el camino con información y con entrevistados que nos acompañen con la temática. Así que invitarlos nuevamente a que a través de nuestras redes sociales puedan compartir con nosotros. Bueno, se nos terminó el programa. Se acabó el programa, uno de los programas que más rápido quizás pasó. Para mí sí, me gustó mucho. Realmente es un programa que disfruté bastante, todos, ¿no? Pero este es uno particular. Claro, y que aprendimos, aprendí mucho. Sí. No, nos captó mucho la atención, Agustín, y eso está bueno. Sí, es importante. Hablando justamente de la moneda de la atención, lo difícil que es que alguien realmente capte tu atención y que pueda mantenerla, ¿te diste cuenta? Tal cual. Así que, bueno, Sole, muchas gracias por acompañarnos otra vez en este programa. Gracias por todos los conocimientos, por todo lo que estamos aprendiendo junto con Sin Guiones. Exactamente, yo también. Agradecida eternamente por este podcast, que la verdad disfrutamos mucho hacerlo. Bueno, gente, muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo del otro lado. Los invitamos a que se suscriban al canal, que dejen un me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir haciendo esto que día a día, pasito a pasito, empieza a hacerse más grande. Un saludo, buena semana y seguimos en contacto. Adiós. Chao, gracias.